de eso que me agrada bastante, Jean-Jacques Rousseau, y vamos a platicar de su vida, un poco de su obra, no solamente de lo más conocido que tiene, que es el contrato social, sino también escribió un poco de música, algunos documentos que envió a la enciclopedia, también tuvo debates con algunos filósofos y también a lo que es muy importante él, es lo relacionado con la educación de los niños. Este autor pues, nace por ahí de 1712, eh, nace el 28 de junio de 1712 y su madre muere días después de su nacimiento por los problemas de parto que tuvo y se queda solamente con el cuidado de su padre. También lo educa un poco su tía y debido a los problemas que tiene su padre con un importante capitán en Francia, tiene que retirarse y queda solamente al cuidado de uno de sus tíos, quien lo envía a trabajar junto con un ministro. Este ministro lo recomienda en algunos lugares, trabaja como escribano, pero no la hace en este campo y prácticamente lo degradan, lo mandan a trabajar con un grabador que pues, lo golpeaba, abusaba de él y ante esto, bueno, se cansa de ello y se retira de ahí. Va a estar un poco de tiempo de vagabundo, va a estar paseando por las calles de París hasta que encuentra a Leonor Warren, que es una mujer muy importante en su vida, lo va a apoyar en su desarrollo tanto como músico como filósofo, gran parte de su tiempo de adolescencia, incluso posteriormente la va a hacer su amante Rousseau, como acostumbraba cada que se acercaba con mujeres a las que les enseñaba música o de las que tenía el cuidado él, porque pues, también se dedicó a educar a hijas de personas muy importantes que le contrataban para eso. También entrará, se convertirá al catolicismo después de ser protestante, pero finalmente regresa nuevamente a ser protestante y va a conocer ahí a varios miembros religiosos que prácticamente le muestran el camino filosófico por el que va a transitar y le van a dar ciertas bases acerca de sus ideas morales que van a ser el fundamento de toda su filosofía. Como les mencionaba, este autor se dedica también a escribir cuestiones de música. Él siempre estuvo interesado por la música y dedicó diversos escritos a óperas, a poemas y a diversas presentaciones que él tuvo. Desafortunadamente no le fue muy bien, no era muy destacado como músico, no era muy bueno, realmente era mejor filósofo. Y bueno, en internet, incluso en YouTube, pueden encontrar algunas de sus canciones. La más famosa es una ópera llamada La Divina de la Aldea. Es muy bonita la ópera, está muy bonita la música, creo que es lo más sobresaliente que tiene en música, pero también tiene ahí alguna otra música en YouTube, como las musas galantes, ¿no? Que son interpretaciones actuales de la música que él dejó. Se dedicó gran parte a escribir sobre temas musicales, pero también escribió filosofía en la enciclopedia. Tuvo grandes relaciones con filósofos muy importantes. Un ejemplo de ello lo encontramos en las disputas que tiene con Diderot acerca de la forma de ver la moral, de ver la vida, de ver la forma de vida que tienen los hombres. Incluso uno de los debates más importantes se da a partir de un terremoto, de un gran temblor que, si no me recuerdo, en Florencia o en Viena, y caen gran cantidad de edificios y pues Rousseau se queja de esto, en virtud de que pues, es una causa natural de un terremoto, pero el hecho de que haya muerto tanta gente, tantas personas, es precisamente el problema que tenemos de tener grandes construcciones y bueno, a partir de eso se dan este tipo de accidentes. Sin embargo, bueno, aquí uno de esos filósofos con los que tiene esta conversación, pues le va a mencionar que pues, está equivocado, que no necesariamente es por la forma de vida que tienen los hombres, sino que es un mandato divino que prácticamente ya está escrito que fuera a pasar eso, y a partir de ello tienen este tipo de disputas. También tuvo amigos como Denis Diderot, con el que tuvo pues algunos enfrentamientos intelectuales debido a que Diderot se dedicaba a predicar cierto naturalismo y él no está de acuerdo con esa postura. Incluso gran parte de ideas que tenía acerca de algo que se llama el contrato social, que voy a platicar un poquito de eso más adelante, pues son borradas en virtud de no querer poner más tensión a esta relación que tenía con Diderot. Entonces vemos aquí las grandes relaciones que tenía, incluso David Hume, otro gran filósofo,
lo invita a Inglaterra con una beca real que se le iba a dar para poder vivir en Inglaterra y dedicarse a escribir. Lamentablemente, pues ya incluso estaba un poco pues, enfermo, digamos, de alguna forma, psicológicamente ya tenía cierto delirio de persecución, pues pensaba que esto lo que iba a hacer era atarlo allá para que pues, se callara, condicionarlo, o en cierto grado también para causarle algún mal. Estos problemas que tiene surgen a partir de unos escritos que él realiza, el famoso contrato social y el Emilio de la educación. En esto prácticamente ataca, en virtud de sus ideas, a los regímenes que estaban en ese tiempo. Se acepta ya no la idea ahí pues, de un derecho divino de los reyes, sino que al contrario ya establecía un punto de vista democrático a partir del cual se podían tomar las decisiones, donde todos los individuos, todos los ciudadanos participaran en la toma de decisiones, y bueno, esto le causa problemas en ese tiempo, ¿no? No se puede predicar tan fácilmente ese tipo de ideas. Entonces, estas publicaciones le llevan a diversas problemáticas. Por ejemplo, en Francia ya no puede entrar, en Ginebra también lo prohíben, le queman sus escritos, e incluso más adelante, ya que se ve con Teresa, una persona que fue su sirvienta y que posteriormente se casa con él, mucho tiempo después, pues prácticamente iban a ser apedreados, iban a ser linchados por la comunidad donde se fueron a vivir. Y aquí es interesante la vida de Teresa, porque con ella tiene 5 hijos, los cuales los regala a un orfanato. Y es gracioso porque él escribe una obra, de la educación, donde se dedica a hablar sobre la educación que se debe tener, se le debe dar a los niños. Una cuestión pues bastante pues, rara, ¿no? Por un lado escribe ese tipo de cuestiones y por el otro lado pues regala a los hijos que tuvo con esta mujer al orfanato. Asimismo, tenemos aquí algunas cuestiones interesantes en torno a los discursos que lo hacen famoso en términos filosóficos. Prácticamente lo que lo hacen famoso es un discurso sobre las ciencias y las artes, donde nuevamente analiza un poco de la actividad que tenían las personas, la vida que llevaban a cabo y cómo esto influía en el desarrollo de las ciencias y las artes. En realidad lo que se preguntaba a partir de este discurso que él propone era si era beneficioso el avance de las ciencias y las artes para la humanidad, y decía que no, que eso se debía a prácticamente los defectos que nosotros teníamos. Y para poner algunos ejemplos, él hablaba, por ejemplo, de la medicina, que eso debía debido a la gran cantidad de enfermedades que teníamos, por la forma de vida que teníamos, e incluso el derecho lo critica él. Él va a decir que el derecho prácticamente es una construcción necesaria debido a la forma de vida que tenemos. Debido a la organización que tenemos que establecer un derecho donde se castigue a ciertas personas que tenemos nosotros. En este caso, señalaba él, si nosotros hacemos uso de valores y si ostentamos riqueza, siempre va a otra persona que no lo tenga y lo desee. En ese sentido, pues va a robar. ¿Y qué va a suceder? Va a ser necesario que surja un aparato coercitivo llamado derecho para castigar esas actividades. Entonces, el avance de esta ciencia llamada derecho se da precisamente por esa problemática. Tenemos cierta forma de vida y eso hace que surja el derecho, ¿no? No necesariamente como algo beneficioso, sino realmente a partir de conductas y de formas de vida que tenemos que no son precisamente pues, las deseables. A partir de estas reflexiones, pues ella plantea prácticamente algunas ideas filosóficas que serán la base del contrato social y también del Emilio, que prácticamente se ha visto en el contrato social como la máxima obra de Rousseau, y creo que no, creo que los discursos que él escribe junto con el Emilio son la parte más fuerte de su filosofía. El contrato social es prácticamente la cerecita en el pastel, ahí va a hablar del perfeccionamiento prácticamente del ciudadano perfecto, la sociedad legítimamente constituida, y en ese sentido pues nos va a decir que el contrato social es un aspecto más que él trata acerca de la perfección o el perfeccionamiento del individuo, en este caso como ciudadano. Eso lo menciona al final del Emilio, donde precisamente va a relacionar lo que es el contrato social con el Emilio. Incluso las obras salen con cierto margen de diferencia de un mes. Iba a salir primero el Emilio y posteriormente el contrato social para ver esta evolución del individuo como debería de ser correcto, un aspecto natural como lo mencionaba, para llegar finalmente al ciudadano y cómo debería desempeñarse, cuáles deben ser sus funciones y cómo debería ser este ciudadano. Lamentablemente las persecuciones
que les menciono prohíben o le impiden llevar a cabo esta actividad y pues va a llevarlo a llevarse prácticamente estas obras a otro estado, a Ginebra, donde se van a publicar finalmente. En Francia no pudo, pero precisamente por estos problemas y por las observaciones que le hacen amigos de él sobre el contrato social, pues se retrasa el contrato social y bueno, va a salir publicado a destiempo en relación con el Emilio. Pero bueno, es muy interesante ver las ideas de este autor. Ahora ya entrando un poco más a su filosofía, viendo más o menos el panorama en el que él vive, porque incluso se dedica a vagabundear una vez que escribió estas obras de música, incluso enseñaba musical, pero ya que se asienta bien, ya que tiene un poco más de equilibrio a partir de la fama que le da el primer discurso sobre las ciencias y las artes, él se va a dedicar a reflexionar sobre la sociedad legítima ya prácticamente como les mencionaba, pues la cereza en el pastel, lo último que va a ser la obra política. ¿Cómo inicia o cuáles son las bases del contrato social que él maneja? Bueno, el primero va a entrar dentro del movimiento ilustrado, este movimiento en donde pues, se piensa que ya no tenemos que partir de ciertos dogmas que no se pueden cuestionar, sino que tenemos que darle cierto peso a la razón. Prácticamente todo lo que va a regir, todas las ciencias que van a surgir, nuestra forma de vida en lo que nosotros creamos va a ser a partir de la razón. Todo lo que sea conocimiento tiene que partir de bases racionales, tenemos que partir de la observación, no solamente dejarlo en un aspecto especulativo, sino que nos sirva para algo. En este sentido, no solamente se va a ver la obtención de conocimiento, lo que vamos a hacer incluso es cuestionar estos conocimientos, cuestionar la manera en la que conocemos para perfeccionar nuestro razonamiento. En sí, el movimiento ilustrado pues tiene esta pluralidad, ¿no? Nos va a mencionar que no tienes que ceñir a ciertos aspectos metodológicos, pero sí puedes conocer cómo es que llegas a obtener la sabiduría, ¿no? Lamentablemente después va a haber pues, ciertas corrientes que van a tener mayor peso dentro de este movimiento ilustrado y prácticamente se va a hacer homogéneo, ¿no? La idea de la ilustración, pero en sí partía de una pluralidad de que cada quien tenía que conocer de acuerdo con su entendimiento, de acuerdo con su razón. Y en este sentido, Rousseau es importante porque él va a establecer que no tenemos que quedarnos solamente con el aspecto de la razón. Decía, pues si bien la razón te sirve para tener conocimientos, uh, tienes que tener algo que te guíe. O sea, ¿para qué quieres ese conocimiento? No simplemente es la cuestión de voy a conocer y pues, sin tener ninguna guía. Realmente, ¿cómo puedes calificar o cómo puedes valorar qué es lo que necesitas conocer o qué es valioso conocer? En ese sentido, él va a proponer lo que sería una base moral para esos razonamientos. Es decir, no solamente le vamos a dejar el peso a la razón, sino también tenemos que darle cierto peso a aspectos morales que van a ser lo que va a calificar qué es lo que es correcto o no es correcto, o qué es bueno o qué es malo conocer. Esa va a ser nuestra base. Eh, por eso sería de alguna manera el chico malo, ¿no? de la ilustración, porque no solamente le va a dar peso a la razón, sino le va a decir, oye, ¿qué sucede? ¿No? Tenemos que darle peso también a los argumentos morales, a nuestro juicio moral, para saber a dónde nos dirigimos con esa razón. Va a proponer aquí dos aspectos muy interesantes de la moral. Nos va a señalar que así como el aspecto biológico, tenemos cierto instinto para buscar la supervivencia, para buscar el placer, satisfacernos también en otros sentidos. En ese mismo aspecto también vamos a encontrar una especie de instinto moral. Ese instinto moral nos va a decir lo que es bueno y lo que es malo, nos va a llevar a buscar lo bueno y rechazar lo malo. A partir de estas ideas, él va a mencionar que este sentimiento moral, esta base moral que tenemos, se compone de dos aspectos. Primero, el amor hacia nosotros mismos, el amor de sí mismos, y la piedad, ¿no? Esta compasión que se siente a los demás. ¿Por qué vamos a tener como base pues, el amor a nosotros mismos? Pues no siempre vamos a... Y esto nos va a llevar necesariamente a la piedad. ¿Por qué? Porque nos vamos a identificar frente a otras personas. Y si esas personas son como nosotros, de alguna manera, para ponerlo como ejemplo, nos vamos a poner en su lugar y de esa manera podemos sentir piedad hacia ellos. Entonces, pues prácticamente del amor de sí va a surgir la piedad. Pero ¿por qué nos vamos a poner en lugar de la otra persona? ¿Porque somos seres racionales o por alguna otra cuestión?
Bueno, precisamente porque la razón es algo que se debe guiar, no necesariamente podemos basarnos en la razón para identificarnos en otra persona. En realidad va a mencionar él que la razón solamente es una cuestión de grado de diferencia entre los hombres y los animales. Va a mencionar que los animales de alguna manera tienen cierto razonamiento, quizás no complejo como el de los seres humanos, pero sí tienen cierta razón. Saben cuando tienen hambre a dónde tienen que ir, a dónde tienen que comer, cuando hay algún peligro saben que no se van a acercar, y es una cuestión de grado solamente la diferencia entre la razón que tienen los animales y la que tiene el hombre. Lo que también podemos diferenciar aquí es el aspecto del sentimiento, la sensibilidad, sentimiento como sensibilidad. Tanto hombres como animales tenemos sensibilidad. En ese sentido, la piedad se va a tener no solamente hacia los hombres, sino también hacia los animales. Tenemos que darles cierto respeto y prácticamente nos va a poner límites en un otro discurso sumamente importante, que es el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, en el que tenemos que respetar a los animales precisamente porque son seres sensibles y porque son seres sensibles nos vamos a ver en ellos. Su sufrimiento va a hacer que sintamos compasión y vamos a tener piedad. De esta manera vamos a tener límites hacia los tratos que tenemos hacia ellos. No vamos a poder lastimarlos sin ningún sentido. En este sentido, pues él pone esos límites. Y esto es muy interesante porque nos va a llevar también a conocer un poquito de sus ideas sobre el veganismo. Él comía vegetales, no comía animales, precisamente por estas ideas que tenía. En ese mismo discurso, en los pies de página, maneja algunas ideas en torno al veganismo. Nos va a dar algunos fundamentos. Primero, nos va a hablar de pues, cómo tenemos los dientes. Los dientes los tenemos como lo tienen generalmente los animales que se dedican a comer hierbas. En ese sentido, bueno, ya podemos justificar un aspecto del veganismo. El otro también son nuestros intestinos. Va a decir que tenemos los intestinos como lo tienen los animales que comen hierba o vegetales. Es el segundo fundamento que él toma para justificar el veganismo que debe de tener todo hombre. Incluso va a mencionar en el discurso, en el Emilio, algunos aspectos relativos a la educación de los niños. Y nos va a decir que, por ejemplo, las personas que son homicidas, que van a matar o que cometen delitos, antes de comer, antes de ir a cometer este delito, comían carne o se comen carne en gran cantidad. E incluso también mencionaba el aspecto de la leche materna de los niños. La mamá tiene que comer verduras porque de alguna manera sería más dulce la leche que va a dar el niño. En cambio, cuando es carnívoro la mamá, pues la leche no es tan dulce. Entonces ahí menciona algunos aspectos relativos también al veganismo, los derechos de los animales, ya de alguna forma lo empezaba a entender, pero es sumamente interesante en este aspecto. Bueno, regresando nuevamente, que esto es parte de lo que sería la idea del sentimiento, pues vemos esta relación entre el amor de sí y la piedad. Entonces tenemos que reflejarnos, o nos vamos a reflejar en otras personas precisamente por la sensibilidad que compartimos, no tanto por la razón. Y de esta forma englobamos también a los animales. Ahora, ¿qué va a suceder? Este amor de sí está muy relacionado con la libertad. Todos los hombres lo que estamos persiguiendo siempre es tener cierto grado de libertad. Y de esta forma lo que tratamos de buscar es siempre no recortar esta libertad, pero sí hacernos de ciertos beneficios a partir de la cooperación con otros seres humanos. Y él va a pensar, bueno, en este aspecto donde tenemos cierto amor de sí, donde uno de, uno de las características o del reflejo de este amor es nuestra libertad, ¿cómo podemos juntarnos las personas para crear una comunidad en donde yo no sea oprimido, donde nadie me domine a mí, donde prácticamente concede la misma libertad, pero pueda cooperar con otras personas? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues vamos a hacer, ya que entramos ya en la parte importante de su filosofía, la idea del contrato social como perfeccionamiento del hombre. Lo que vamos a hacer es, las personas que nos encontramos en este orden natural, este estado de naturaleza, vamos a hacer un pacto. En ese pacto lo que vamos a hacer, vamos a determinar cómo nos vamos a regir. Y va a ser a través de dos principios, la idea de igualdad y la idea de libertad. Estos principios o estas decisiones van a regir prácticamente todas las subsiguientes decisiones que tomemos. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a pactar vamos a pensar en un bien común al momento de tomar las decisiones, cada uno de los individuos.
Al momento de pensar en este bien común, vamos a estar pensando en proteger nuestra libertad y nuestra igualdad. Por ello tenemos que participar todas las personas. Una vez que participamos todos en la toma de esa decisión, pues prácticamente no vamos a ser dominados porque nosotros tomamos esa decisión. Esa decisión va a regir para todos, pero como yo tomé parte en esa toma de decisión, en esa deliberación, pues no estoy siendo dominado. De esa manera, vivo en una comunidad, estoy cooperando con otros y prácticamente no me estoy sometiendo a nadie porque yo estoy participando en la decisión. En el momento en el que yo crea que se me está sometiendo porque la decisión que se tomó no es la que yo quería que surgiera, esto no quiere decir que me estén sometiendo, sino lo que quiere decir en realidad es que yo no estaba pensando correctamente y que en realidad en lo que estaba pensando era algo distinto al bien común. Entonces, aquí tiene ya ciertas ideas ya más amplias acerca de libertad e igualdad, pero comienzan a tener ya cierto grado de falla, ¿no? Parecían argumentos retóricos donde, bueno, pues si todos decidieron en cierto sentido, que es la libertad y la igualdad, en ese momento, bueno, pues yo me tengo que someter a esa decisión, pero a la vez no me estoy sometiendo porque, pues, al pensar todos en esa libertad y esa igualdad, pues prácticamente no me estoy sometiendo porque las condiciones eran estar de acuerdo con esas ideas de libertad y de igualdad. Un aspecto ahí difícil en su filosofía y también muy difícil de sostener, pero sin duda muy interesante. Ahora, este contrato social no es algo que sea real, no es algo que notamos en la realidad, como nuestra constitución, que podemos verla y palparla y decir, bueno, aquí está la constitución o este papelito que señala todas esas normas. No, no es algo real lo que se pueda ver. Prácticamente es una idea hipotética que maneja Rousseau para justificar esta constitución legítima de la sociedad a partir de esos dos principios, la idea de la libertad y de la igualdad. Por ello no tenemos que tomarlo como algo que exista o como algo que se haya dado concretamente, que nuestros antepasados lo hayan vivido. En realidad es esta idea para ejemplificar cómo se pudiera haber dado ese contrato entre las personas para poder vivir bajo esos principios. Aquí vamos a tener eh, una discusión porque nos van a decir que pues, el contrato social no aclara esa cuestión, pero precisamente no la va a aclarar porque, como mencioné, recorta ciertas partes del contrato por la enemistad que pudieran causarle con su amigo Denis Diderot, que era judío naturalista, y no hubiera aceptado esa postura. Entonces, para no tensar las cosas, él lo que hace es recortar esta parte del contrato y lo deja en el manuscrito de Ginebra, que fue prácticamente la primera versión. Ahí, esto lo va a aclarar incluso en las confesiones, donde va a señalar, si no expresamente se puede interpretar a partir del conocimiento de sus obras, que sus ideas políticas no están completamente estructuradas en el contrato, porque tuvo que hacer algunos recortes para evitarse problemas. Sus amigos le decían que pues, no publicara eh, tan drásticamente esos cambios de ideas, porque podía buscarse problemas, entonces decide recortarlas, especialmente por la relación que tenía con Denis Diderot. Aquí ya recorta esas ideas y prácticamente el contrato pues queda poco entendible, ¿no? Si uno lo lee directamente y ve a la literalidad, dice, pues prácticamente no se entender si en realidad el contrato es un hecho o es prácticamente una idea hipotética que esté regulando cómo se podría regir una sociedad a partir de los ideales de libertad y de igualdad. Pero eso se puede ver a partir de las obras como las confesiones y el conocimiento de los discursos anteriores, porque incluso va a mencionar la existencia de un contrato anterior a este contrato social del que está hablando, ese lo habla en el discurso sobre el origen y la desigualdad entre los hombres, en el que señala que va a haber un contrato social impuesto por la fuerza, donde los ricos engañan a los pobres, los poderosos prácticamente imponen ese contrato y pues a los pobres no les queda más que vivir con ello. En el manuscrito de Ginebra va a continuar con esta idea e incluso la va a retomar eh, prácticamente igual que en este discurso. Así, bueno, ya tenemos un contrato, ya estamos en una sociedad injusta, lo que tenemos que hacer es cambiar esta sociedad. Y ahí mismo va a señalar que el contrato, como él lo propone, pues prácticamente no ha sucedido y posiblemente no sucederá como él lo está platicando. Pero lo que se está buscando es precisamente dar cierto, a una sociedad justa. Aquí encontraremos ya elementos necesarios para poder interpretar correctamente el contrato social, o por lo menos más completamente, a partir de esas ideas que aparecen prácticamente dispersas en todos estos discursos.
Es importante señalar que muchas de estas instituciones actualmente pues, han sido adoptadas. Mm, Muchos de los términos incluso siguen ahí en teoría, ya prácticamente comienzan a no ser usados, pero encontramos la idea de la soberanía, de la voluntad general. Va a haber también una idea acerca de la división entre lo que sea la voluntad general, la idea sobre quién va a gobernar y quién va a tomar las decisiones judiciales. También hay algunos aspectos en uso que pues, obviamente tuvo la lectura de Montesquieu y le influyen muchas cuestiones acerca de esta idea del contrato. Incluso la idea acerca de cómo tendría que regularse, ya no jurídicamente, sino en sentido social, cómo tendría que convivir una sociedad es muy importante para él. Él va a mencionar que su contrato es prácticamente para una comunidad pequeña. En este aspecto también va a mencionar cómo debía comportarse la sociedad para que este contrato pudiera funcionar. Va a mencionar ahí la regulación de los recursos económicos, la igualdad de la riqueza, no una igualdad material de manera pues, igual para todas las personas, sino que va a haber cierto grado de desigualdad, pero tiene que tener ciertos límites. No tiene que haber personas tan ricas que puedan comprar a pobres, ni pobres que se puedan vender, ¿no? Entonces menciona ahí los límites a la riqueza, menciona ahí algunas cuestiones relativas a cómo tiene que ser el territorio para poder aplicar esta teoría. Señala que hay distintos aspectos del territorio que se tienen que tomar en cuenta. Si estas personas prácticamente no pueden producir nada porque se encuentran en un territorio que no produce nada, que es muy hostil, pues prácticamente, pues si viven en una desorganización social, no propiamente política y jurídica, pues quédense así porque el contrato no les va a servir de nada. Estas ideas, pues son retomadas de Montesquieu y pues ahí se ve la influencia que tuvo, ¿no? Esta lectura en él. Este es un aspecto, el aspecto prácticamente político, político y final de su teoría, como lo mencionaba, porque pues la parte importante, como les mencioné, es la parte yo considero que del Emilio y los dos discursos, que son una parte esencial de su teoría, prácticamente, prácticamente es más importante su idea sobre pedagogía que maneja en el Emilio que la del contrato social. Les mencionaba que él lo retoma ahí en la última parte del Emilio, menciona que el contrato social es la parte final de su teoría, es cómo debe ser constituido un Estado y cómo para perfeccionar al ciudadano, al individuo en su aspecto de ciudadano, en su relación política con otras personas, pero que la parte importante es el Emilio. Y vamos a encontrar aspectos sobre la educación de los niños y hay ideas muy importantes que se pueden tomar del Emilio y que les puedo platicar un poquito antes de terminar para no quedarnos solamente con la idea política. En el Emilio él señala la educación paso a paso que tiene que tener el hombre y la mujer, el niño y la niña. Les va a dar ahí va a dar dos educaciones distintas para cada uno de acuerdo con los roles que van a jugar en la sociedad en la que vivía en ese momento. Y pues prácticamente decía, daba no una receta, pero sí cómo debes tratar a tu hijo, ¿no? Mencionaba, por dar un ejemplo, para que vean lo interesante que puede ser esta obra, que por ejemplo a tu hijo no tienes que dar las cosas en la mano desde que está pequeño, sino que de alguna forma tú tienes que ayudarlo para que él pueda alcanzar ese objeto por sí mismo. Que él establecía esta idea. Si tú al niño comienzas a darle todo en las manos o todo lo que te pide, él va a generar cierta idea a partir de la cual va a decir, bueno, pues que si yo necesito algo, tengo que pedirlo y me lo van a dar. Y va a comenzar en cierto punto a utilizar a las personas para alcanzar sus metas. Entonces lo que tú tienes que hacer es, mm, si tú necesitas algo, pues de alguna manera encaminarlo, ayudarlo, pero no darle las cosas en la mano, sino que él los consiga por sus propios medios. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando él llora. Si el niño llora porque se cae, tú le pones atención, bueno, él va a saber que cada que tenga que llamar la atención va a tener que llorar. Entonces lo que va a hacer es que cada que quiera llamar tu atención va a estar llorando y tú vas a irlo a cuidar, a consolar o ponerle atención. Él menciona primero que si el niño está llorando, tú hagas como que no lo escuchas. Cuando se calle, tú ya puedes atenderlo para decirle, ¿verdad? ¿Qué te sucede? Ya te escucho. De esta manera evitamos que a través de los berrinches de los niños, pues, prácticamente quieran llamar la atención y cuando quieran algo, pues, saben que tienen que pedirlo directamente. ¿No? La otra es también no hacer a niños débiles. Eso daba la idea de que los niños tenían que estar mucho en relación con la naturaleza, tenían que estar mucho en los bosques, jugando, corriendo,
relacionándose con otros niños, pero también tenían que tener su tiempo de soledad. Los niños, por ejemplo, cuando se caían y se lastimaban, si tú veías que no se lastimó considerablemente, o sea, que no se fracturó o algo así, dejarlo y que se levante y prácticamente sóbese, ¿no? Usted mismo. ¿Por qué? Porque vas a formarle ahí cierto carácter, vas a formarle cierta dureza que en este niño y también a que pues eh, se haga un poco más fuerte en ese aspecto, ¿no? No necesariamente que se caiga y lo vayas a levantar y lo consoles, porque también está mal ese aspecto. En ese sentido, bueno, da una serie de ideas generales acerca de cómo tiene que estar prácticamente el ser humano, cómo tiene que desarrollarse desde que es niño hasta que es ciudadano. Eso es el logro que tiene Rousseau eh, para mí, para mi consideración, en todas sus obras. No cerrar los aspectos políticos, interesante ver el aspecto que él trata, el aspecto moral, que pues, si bien es muy rústico de alguna forma, es muy interesante también el aspecto de el análisis de las ciencias que él hace en el discurso de las ciencias y las artes, también el aspecto relativo a la relación con los animales, que lo lleva muy poco en su teoría, pero es interesante, y también la relativa, la más importante, que es el desarrollo del ser humano, que aparece en todas sus obras, especialmente en el Emilio y en el Contrato Social. Hasta aquí, bueno, les compartí algunas ideas de Rousseau. No sé si tengan alguna duda, si en el foro existe alguna pregunta, les lo contaré para agradecer mucho el que nos hayan escuchado esta tarde a los cero, o en su caso, bueno, finalizar esta charla, que por mi parte sería todo. No sé, Santa, que considere que puede haber más.